¿Me están observando? Señor. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí tenemos un mapa conceptual de lo que es el sistema nervioso. Que lo compone el sistema nervioso central, su sigla es SNC, y el sistema nervioso periférico, que su sigla es SNP. ¿De qué se encarga el sistema nervioso central? De coordinar y gobernar el funcionamiento de todo el organismo. ¿Sí? O sea, el sistema central lo que hace es recibir todos los estímulos externos para luego generar una respuesta. Por ejemplo, si yo pongo la mano en una superficie que esté caliente, inmediatamente tiene que haber una respuesta, ¿cierto? Las neuronas sensitivas que están en mi piel detectan el calor y le avisan al cerebro: pila que se está quemando, siente una sensación de dolor, envía el mensaje como un impulso nervioso, que eso es en cuestiones de milisegundos, y automáticamente pues usted va a retirar la mano. Entonces genera una respuesta, ¿cierto? O yo no creo que alguien, digamos, ponga la mano ahí y se quede pensando: oiga, ¿será que la quito? No, no, eso es inmediato. A menos que la persona haya perdido sensibilidad producto de una lesión en la médula espinal. Entonces, por ejemplo, las personas que son cuadraplégicas o los que no tienen funcionalidad de las extremidades inferiores, usted lo puede chuzar, le puede quemar el dedo y no van a sentir nada. Ojo, claro, va a haber daño de tejido, pero no sienten. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas fueron afectadas. ¿Sí? O sea, como hubo una lesión de la columna, lo que se interrumpió fue la transmisión del impulso. Eso es como cuando usted pretende que el bombillo del cuarto le prenda, pero el cable que va al interruptor del bombillo está cortado. Jamás le va a prender. ¿Sí? Igual pasa con las personas que sufren una lesión de ese tipo. Entonces, ¿quiénes conforman el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? El encéfalo, ¿qué contiene? Bueno, está protegido por el cráneo, ya sabemos, como llamo en el video, pues el que está aquí dentro del cráneo, ¿cierto? Y está el cerebro, que ustedes yo creo que ya lo identifican fácilmente, ¿cierto? El cerebelo, el bulbo raquídeo, el hipotálamo, el tálamo y el sistema límbico. El sistema límbico lo vamos a dejar más bien como en remojito, vamos a hacerle más énfasis a lo demás, ¿listo? Y como decía, pues el sistema nervioso periférico está dividido en dos, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Pero bueno, eso ya lo va a tocar Fernanda. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Juan Hernando, ayúdame a leer, hágame el favor. Señor. ¿Qué es el sistema nervioso? Se llama sistema nervioso el conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, constituido por células altamente diferenciales conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una vasta red de terminaciones nerviosas. Este aparato de transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones del cuerpo, tanto los conscientes como las reflejas, a partir de lo cual se distinguen dos tipos de sistema nervioso, el somático y el autónomo. El primero se ocuparía de la conexión entre las extremidades del cuerpo y el cerebro, mientras que el segundo se ocupa de las acciones reflejas e involuntarias. Siga. División del sistema nervioso. Genéricamente se divide en sistema nervioso central o SNC y sistema nervioso autónomo o SNA. El sistema nervioso central, encargado de procesamiento de la información, recopila, da por los sentidos y de la toma de acciones conscientes, se divide en encéfalo, médula y nervios periféricos. Entonces dice ahí, toma de acciones conscientes. Entonces, por ejemplo, si yo le digo: Juan Hernando, levante la mano derecha, como él es consciente, ¿cierto? Para darle un orden a su cuerpo y levantar la mano, eso hace parte del sistema nervioso central, ¿sí? Pero resulta que hay movimientos o acciones de nuestro cuerpo que son involuntarias, que son inconscientes y hacen parte ya del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pidiera a Natalia que detenga el corazón, ¿Natalia lo podía hacer?
¿Qué dice Natalia? Usted puede decir a su corazón, no lata más, deténgase, ¿sí? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un órgano que es controlado por el sistema nervioso periférico, porque es algo inconsciente, involuntario. Imagínese donde el latido del corazón dependiera de mi voluntad, ¿sí? De que yo fuera consciente a toda hora de que estuviera latiendo. Entonces, el día que me duerma, hasta ahí llegué, ¿cierto? Esperen un segundito que ya voy a hacer algo. Esperen un segundo. Listo. Otro ejemplo, la digestión, ¿sí? El movimiento que realiza el estómago en la digestión, los intestinos, la liberación de una hormona por parte del hígado, todo ese tipo de cosas involuntarias ya hace parte de otro sistema que es el periférico. Entonces, todo lo consciente, como caminar, silbar, saltar, todo lo que yo tenga control, hace parte del sistema nervioso central, ¿cierto? Incluso hay acciones que son involuntarias, como por ejemplo el reflejo, decían ahí, ¿sí? Cuando yo pongo la mano o me chuzo o me quemo, inmediatamente retiro la mano, ¿cierto? O muchas veces nos ha pasado que alguien tira un balón y uno inconscientemente le va a pegar y la primera reacción es levantar la mano y le dicen a uno, uy, mucho reflejo. Eso hace parte del sistema nervioso también. Bueno, entonces seguimos. El sistema nervioso es el conjunto de células encargadas de recibir algún tipo de estímulos para interpretarlo y emitir una reacción. Ejemplo, escuchamos música, bailamos, nos golpea una pelota y nos duele. Pero muchachos que les gusta tanto bailar, no escuchan un reggaetón y ya por orinar se les mueven los hombros, las caderas, pues. Ahí nos hablaba acerca de una célula fundamental que hace parte del sistema nervioso, que son las neuronas, ¿sí? Todas las neuronas hacen parte del sistema nervioso. Son estas células que ustedes ven aquí en pantalla, formadas por una cantidad de ramificaciones, como unas raicitas que se les llaman dendritas, por un núcleo que se le llama cuerpo o soma, y por una colita, esta colita que veo aquí se le llama axón. Ellas se comunican a través de impulsos eléctricos por medio de la sinapsis. O sea, ¿qué son las sinapsis? Es como una red de, o sea, es como una neurona se une con otra, la otra con otra y actúan como una red eléctrica, ¿sí? Como cuando la energía eléctrica que nos llega a la casa pues viene de la represa de Betania, ¿no? Entonces, de ahí es la fuente y hay una cantidad de conexiones eléctricas para que usted pueda recibir energía en su casa y pueda prender un bombillo, por ejemplo. Igual pasa con las neuronas, ellas se conectan entre ellas. Entonces, por ejemplo, cuando yo siento dolor, una neurona que está en una neurona sensitiva que está en mi cuerpo va a sentir esa sensación y lo va a enviar a otra neurona y la otra hasta que llega a mi encéfalo, a mi sistema nervioso central y emite una respuesta y es que yo pueda retirar la mano. ¿Listo? Hay una capa que aquí no aparece nombrada, pero hace parte del axón, que se llama la vaina de mielina, ¿sí? Es una capa que recubre el axón para que no haya, digamos, por así decirlo, un corto. En otras palabras, es como si fuera el cable, la parte plástica de un cable eléctrico. Usted sabe que los cables eléctricos, cuando pierde ese plástico, ¿cierto? Queda pelado al puro cable y si hace contacto con otro cable, produce un corto. ¿Sí? Igualmente pasa con las neuronas. Cuando se va perdiendo la vaina de mielina, pues cuando hay choque, hay contacto entre dos neuronas, hace un tipo de, como digamos así, de corto, y por eso existen personas que sufren de Parkinson, ¿cierto? Que son las personas que tiemblan. Es por eso, porque han sufrido un daño en la capa de mielina. Laura Vanessa, ayúdame con esta, por favor, Laura. Bueno, señor. Neurona. Es una célula encargada de transmitir impulsos nerviosos de una zona a otra, y ello se debe a su forma alargada que consta de las siguientes partes. Un cuerpo celular llamado soma o pericarión,
En el soma se encuentra el núcleo de la célula y en la mayor parte de los orgánulos citoplasmáticos existen dos tipos de prolongaciones que se proyectan desde el soma de la neurona: las dendritas y los axones. Las primeras de mayor grosor y con una composición de su citoplasma similar a a la del soma. Las segundas son las encargadas de transmitir el impulso nervioso desde su origen en el cuerpo celular o soma hasta su extremo final axónico sináptico. El impulso nervioso de tipo eléctrico producirá la liberación de neurotransmisores, que es una sustancia química situada en el terminal axónico sináptico. Ahora, gracias. Entonces, ellos se comunican, bueno, son impulsos eléctricos, pero a través de sinapsis que son neurotransmisores, son sustancias químicas que una detecta y sabe de lo que está hablando. Sí, es como el lenguaje entre ellas, entre neuronas, por así decirlo. ¿Sabían que las neuronas son células que ellas no se reproducen, como pasa como por ejemplo con nuestras células epiteliales, o sea, células de la piel? Si yo me llego a raspar, ¿cierto? Entonces las células se empiezan a reproducir para sustituir aquellas células que se murieron y se perdieron, entonces hay una cicatrización de la herida, ¿sí? La herida cicatriza. Eso es una muestra de que las células se han reproducido. No ocurre lo mismo con las neuronas, nacemos con un número de neuronas y a medida que va pasando el tiempo van muriendo, ¿sí? Se cree que después de los 40 o 50 años empieza una disminución de las neuronas. Por eso es que una persona ya de la tercera edad a veces se les olvidan las cosas, ¿sí? Le cuesta más por aprender porque la cantidad de neuronas ha disminuido y no se restaura. Y hábitos como por ejemplo fumar y tomar, pues conducen a que se mueran más rápidamente las neuronas. Juan Pablo, ayúdame con esa, Juan Pablo. Señor, Ayúdame con esta, pero si la puse bien o no. pueden Ah, ser, ses- pueden ser sensorial. ay, me trae. Pueden ser Sensoriales. eso, motores, motoras o profe, es que no veo bien, yo estoy ciego. Coloca el celular horizontal. ¿Está en celular? Ah, computador. Ah, ahí lo tengo lo más amplio que puedo. No, casi No, no no, veo bien. No, profe, no veo bien. no. Entonces, ¿quién nos ayuda a leer? Que pueda leer bien la letra. ¿Quién escribió ahí porque no puedo ver? Vean, Yo, háganme por favor. ¿desde dónde empiezo? ¿De motoras? Ajá, motoras. Motoras son las encargadas de producir la contracción de la musculatura. Sensoriales reciben información del exterior, ejemplo, tacto, gusto, visión, y las trasladan al sistema nervioso central. Interneuronas se encargan de conectar entre las dos diferentes neuronas. Propagación del impulso nervioso. ¿Cómo viaja el impulso? Imagínense que se acaba de picar con un alfiler en el dedo. ¿Qué pasa? Las neuronas sensoriales del dedo fueron estimuladas. Hay un cambio químico en las dendritas de la célula. Este cambio químico causa un impulso eléctrico que será transmitido a una velocidad impresionante. Llega a viajar a 120 metros por segundo. El impulso siempre anda en una única dirección. Dendrita, cuerpo, celular, axón. Cuando llega al final del axón hay un pequeño espacio que el impulso debe cruzar para llegar.
ya sea a la próxima dendrita o a la célula muscular. Estos pequeños espacios de unión se llaman sinapsis. Las puntas de los axones secretan unas sustancias llamadas neurotransmisores que forman un puente químico para el impulso. Estos neurotransmisores se difunden por el espacio sináptico y se unen con receptores alojados en la membrana celular que recibe el mensaje. Así pasan los mensajes de una neurona a otra. Listo, gracias. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo viaja el impulso nervioso. Entonces tenemos tres clases de neuronas que son las motoras, las sensoriales o sensitivas, que es lo mismo, y las interneuronas, ¿sí? Las sensoriales son las que reciben todo lo que viene del exterior, todo lo que viene por fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo voy pasando, ¿sí?, por cerca de un puesto donde vendan hamburguesas, entonces tenemos células sensoriales, neuronas sensoriales dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro sentido del olfato, ¿no? Van a captar ese olor, ¿sí?, de hamburguesa, envían ese mensaje al sistema nervioso central y la sensación que es salivación. Como dice uno, se le hace agua a la boca, entonces envía una respuesta y la motora genera una respuesta, la motora o efectora, que es la que hace parte del tejido muscular, y envía una respuesta, entonces la glándula salival empieza a demandar más saliva. Recibe todo, empezó con la sensitiva que vio. O que captó el olor, perdón. O cuando pongo la mano en algo caliente, un alfiler dice ahí, o algo que esté caliente, hay neuronas sensitivas captan ese cambio, envían el mensaje al sistema nervioso, o sea, al cerebro, al encéfalo, y pasa por la columna vertebral, la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, y envía una respuesta a la efectora, y es que yo retire la mano, ¿sí? Pero eso es cuestión de, o sea, la velocidad es impresionante, ¿sí? Entonces, tan pronto tocó, retiró la mano. Y lo hacen a través de las neuronas, se comunican entre ellas. Axón con dendritas. El axón es la parte de la colita, digámoslo así, y la dendrita es la parte de las ramificaciones que tiene. Y lo hacen por neurotransmisores. Si el tiempo nos da, vamos a ver un video, un caso real de una persona que por escalar se cayó, se fracturó, y cómo empieza entonces los impulsos eléctricos a viajar por el cuerpo de ella. Vamos a ver si alcanzamos. Bueno, entonces parte del sistema nervioso. Entonces está el central, que sabemos que está formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí?, que está dentro de la columna. O sea, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y está el sistema nervioso periférico, que está formado por una cantidad de nervios, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, dentro del sistema nervioso central, listo, tenemos el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo, pues está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, está el hipotálamo, la hipófisis, todo lo que está dentro del cráneo, ¿no? Y la médula espinal, pues que son una cantidad de nervios que están protegidos por la columna vertebral. El encéfalo, Nicole, ayúdame con el encéfalo, hágame el favor, Nicole. Nicole está ahí. Sí, señor. Ayúdame, Nicole, hágame el favor con esta diapositiva. El encéfalo. El encéfalo contiene más de 100.000 millones de neuronas, todas interneuronas, y cada una con la capacidad de recibir mensajes de más de 10.000 neuronas más, y enviar mensajes a otras mil. Está dividido en tres regiones: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo.
y protegido por 3 capas de tejido conectivo llamadas meninges, que están inmersas en un líquido llamado líquido Cefalorraquídeo. Siga. Siga, Nicole. El cerebro es la región más grande del encéfalo. Allí se procesan todos los impulsos recibidos por los sentidos. Se controlan los movimientos de los músculos esqueléticos o voluntarios, y se llevan a cabo todos los procesos mentales complejos, tales como aprender, recordar y opinar. El cerebro nos permite encontrar la página con el chiste, leerlo y reírnos de sus comentarios. Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges y que son 3 membranas llamadas duramadre, diamadre y aracnoides. Listo, hasta ahí. Encéfalo Hasta ahí, Nicole, gracias. Entonces, mire, el encéfalo es todo esto que usted ve en la imagen, ¿sí? Que este es el encéfalo. El cerebro es solamente esta parte de acá que parece como si fuera el intestino delgado comprimido, ¿no? Esta parte de acá. Eso solamente es el cerebro, pero el encéfalo es todo. Conformado por un hipotálamo, que es una glándula, ¿sí? Que influye sobre la hipófisis. Todo lo que tiene que ver con respuesta, con liberación de hormonas, está implicado el hipotálamo y la hipófisis. Está el bulbo raquídeo, que esta zona que ustedes ven acá, la médula espinal, que es el tallo cerebral que comunica con la médula, el cerebelo y el tálamo, que es esta parte de acá. Entonces, el cerebro. Ronald, ayúdame ahí con el cerebro, hágame el favor. Voy, profesor. Es la parte más importante, está formada por la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Su superficie no es lisa, sino que tiene espere que no veo, unas ¿qué, profe? Unas arrugas, unas arrugas o salientes llamadas circunvoluciones. Circunvoluciones. Y unos surcos denominados ciruras. Cisuras. Las más... sí. Yo no veo. Los más notables son llamadas las cisuras de Silvio y de Rolón. Esta está dividida incompletamente por una hendidura en 2 partes, llamada hemisferio cerebral. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto. Pesa 1.2 gramos. Sí. Dentro de sus principales funciones están las de controlar y regular el funcionamiento de los dames centrales. De los demás centros nerviosos. De los demás centrales nerviosos. También en él se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales, atención, memoria. ¿Sí? Entonces, como ustedes me están colocando atención, ¿cierto? Entonces está poniendo a trabajar el cerebro, ¿sí? El cerebelo está situado detrás del cerebro y es más pequeño, mide 120 gramos, tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Es lo más grande. Es el que vimos en la imagen anterior. Poste de 3 partes, 2 hemisferios cerebelos y el cuerpo vermiforme.
Por fuera tiene una sustancia gris, tiene una sustancia blanca, está presente en forma arborescente, por lo que se llama el árbol de la vida, coordina los movimientos de los músculos al caminar. Entonces, digamos, la función del cerebelo es que haya una coordinación en los movimientos, ¿sí? Es decir, que si una persona tiene problemas para caminar, es muy probable que tenga problemas en el cerebelo, porque es el encargado de la coordinación del movimiento. Pero resulta que el cerebro está formado por unos lóbulos. Este de aquí se llama lóbulo temporal, el amarillo, que es el que queda en la parte de atrás de la cabeza, el occipital, el de la frente, frontal, y el de este lado, lóbulo parietal. Y cada lóbulo está implicado en algo, miren. Por ejemplo, el frontal está implicado en el centro del lenguaje, en el área psicomotriz, movimiento de la escritura, el área motriz, este es de la sensibilidad, este es de la comprensión de las palabras escritas, ¿sí? Cada parte del cerebro tiene una función específica. Y está el bulbo raquídeo, que es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar en el cráneo. Regula el funcionamiento del corazón y los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, etc. Por eso una lesión en el bulbo produce la muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible. Se ha visto que donde dicen las personas que dicen, uy, se desnucó, ¿sí? Cuando una persona tiene un accidente o algo y se muere en el acto, dicen se desnucó. ¿Por qué inmediatamente mueren? Porque lo que hacen es fracturarse el bulbo raquídeo. Y al fracturarse el bulbo raquídeo, pues automáticamente el corazón deja de latir. Bueno, tenemos la médula espinal, donde están todos los nervios que comunican con los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Comunican, por ejemplo, con la vejiga, con el intestino, con el riñón, con el estómago, los pulmones, con el corazón, con las pupilas. Cuando una pupila, por ejemplo, se dilata o se contrae. Cuando una persona entra en la oscuridad, la pupila se pone más grande, se dilata. O por el contrario, cuando se acerca a una zona donde haya luz, se contrae y se pone pequeñita, así como los gatos, no sé si se han dado cuenta. Los gatos cuando están en una parte oscura, usted le mira la pupila y es bastante grande. Y cuando están en el día es una rayita nomás. Es por eso. De hecho, cuando una persona se ha desmayado, le miran en las pupilas. Si las pupilas están dilatadas, entonces hay problemas. ¿Okay? Entonces cuando dicen, uy, pupilas dilatadas, le dicen al paramédico. Entonces hay que revisar si falleció o es otra complicación. Aquí tenemos el arco reflejo, y lo que venimos hablando, por ejemplo, mire, esta persona se chuzó con este cactus y automáticamente va a quitar la mano. Eso es un arco reflejo. Preguntas hasta ahí. Voy a colocarle la guía. Me dicen cuando vean en pantalla la guía. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Listo, gracias. Juan Diego García. Juan Diego. Bueno, aquí tenemos la guía, tema, sistema nervioso central. Es la pregunta problematizadora. Juan Diego, ¿me escucha? Señor. Ayúdame a leer la pregunta problematizadora, hágame el favor. Listo. José Luis sintió la necesidad de estornudar y al hacerlo intentó abrir los ojos, pero no consiguió hacerlo, a lo cual lo llevó a cuestionarse. ¿Por qué si yo tengo el control de abrir y cerrar mis ojos no lo puedo hacer cuando estornudo?
Listo, bien. ¿Alguno de ustedes ha podido estornudar con los ojos abiertos? ¿Sí? No, ¿No? No. Anda. No, ¿cierto? Es imposible. Hay una explicación, pero ustedes tienen que decirme por qué. Si yo puedo observar los ojos de acá en ese momento y abrirlos, ¿cierto? Tengo control sobre ellos. ¿Por qué en el momento de estornudar no? Pues tienen que revisar la teoría y responder a esa pregunta problematizadora, que no se les vaya a olvidar responderla porque es que hay algunos que me entregan los trabajos y no me responden la problematizadora. Y esa problematizadora le doy bastante valor. Listo, entonces aquí tenemos la parte teórica, todo lo que ya les expuse. Y aquí tenemos lo que es la actividad, muy sencillita. La primera que es, me van a definir, me van a escribir qué es el encéfalo, qué es el cerebro, el bulbo raquídeo, la médula espinal y el sistema límbico. Eso lo van a consultar por internet, ¿sí? O ahí mismo incluso en, en el documento también está la definición. No quiero que si le salieron 3 páginas por cada uno de estos términos de las 3 páginas, me copien las 3 páginas, no, porque usted dice, ah, pero es que a mano es mucho, no, usted solamente me define qué es lo que estoy preguntando. Ah, el encéfalo es esto y esto y funciona para esto y esto y esto, y lo conforman esto y esto y esto, ya, al grano, ¿sí? Como si yo le preguntara, Natalia, dígame el nombre de su mamá, y ella me sale hablando de la mamá, pero luego me sale hablando de que fue una vacaciones, luego me sale hablando del primo, no, le estoy preguntando es cómo se llama su mamá, no más, igual pasa con eso, al grano, ¿listo? Y me lo hacen a mano. No vuelvo a recibir trabajo en computador, muchachos. Si lo están entregando a computador, párenlo ahí. No, no me entreguen más en computador, porque entonces lo voy a rechazar. ¿Listo? A mano. El segundo, no les viene a hacer la portada también. El segundo punto, van a completar estos espacios. ¿Sí? Estos espacios lo van a completar. Si quieren, les da pereza copiar este pedacito, transcribirlo, entonces no lo copien, sencillamente impriman este pedacito, lo pegan en la hoja donde están desarrollando el trabajo y en este espacio lo completan, escriben ahí mismo. Me hago entender si les da pereza copiar este pedacito. Y el tercero van a dibujar la neurona con sus partes. ¿Listo? Ojo que dice dibujar. No van a coger una imagen de Google, de Internet, la neurona y me la pegan ahí, no. Es dibujar. Ah, que yo dibujo feo, listo, entonces cálquelo, no hay problema. En esos libros, o si tienen un libro de ciencia, donde hay una neurona, pongan un calcante y lo dibujan y ya, sale. Pero no van a pegar dibujos de internet. Ese es el trabajo, muchachos. ¿Preguntas hasta un momento? Ninguna, profe. Listo, Señor. ahora sí, son las 11, alcanzamos a ver. Es corto, es como de 5 minutos. Regálame 2 minutos mientras lo busco. Pero.
Me voy a compartir pantalla. Me avisan si les están viendo ahí. Sí, profe, sí se ve. Vale, gracias. Entonces, ya le voy a poner a reproducir. Humano, y ahora comenzamos a develarlo. Amy Racina hace sola una caminata por Sierra Nevada en California cuando se tropieza. Pierde apoyo y cae desde 18 metros de altura sobre granito sólido. Por la caída se fractura la espinilla y el pie derechos. La rodilla derecha se le desintegra y le explota en 4 pedazos. Se le parte la pierna izquierda en el muslo y la cadera. Instintivamente, su sistema nervioso entra en acción y dispara señales de dolor desde la piel desgarrada y los huesos rotos. El dolor existe para protegernos, ya que alerta al cerebro sobre las lesiones. Cualquier lesión activa reacciones químicas dentro de los sensores de dolor. Estos disparan señales eléctricas al sistema nervioso que viajan hasta el cerebro. Los nervios del dolor son más lentos que los demás. Las señales que indican dolores sordos y punzantes operan tan lento que podemos notar el retraso entre el momento de la lesión y la aparición del dolor que provoca. Este retraso nos da un tiempo valioso para escapar de la causa del dolor, antes de que su efecto completo nos supere. En el cerebro, el dolor funciona distinto que otras sensaciones. Otros sentidos se procesan en regiones específicas del cerebro. La vista, el oído, el tacto. Pero si pudiéramos mostrar el dolor, se vería algo así. Se procesa en muchas regiones diferentes del cerebro, y las regiones que activa difieren de una persona a otra. El dolor es una percepción en el cerebro. Es la interpretación que hace el cerebro de una lesión. Es por eso que difiere tanto de una persona a otra. La analogía que me gusta hacer, que quizá aclare el concepto, es cuando 2 personas miran una pintura. Una persona cree que es hermosa y gastaría millones de dólares para comprarla. La otra la mira, no la comprende y sigue su camino. Es decir que la experiencia del dolor tiene un componente emocional y es la variación de ese componente emocional lo que modificará la manera en que una persona percibe el dolor. Cada uno tiene una manera de sentir el dolor. Depende de quiénes somos y qué estamos haciendo. Cuando despierta de su caída, Amy Racina espera estar en agonía. Pero en situaciones extremas, nuestro sistema nervioso realiza un truco asombroso. Me miré las piernas, tenía un enorme agujero, un hueco donde debía estar la rodilla derecha. No podía mover mucho las piernas, pero para mi sorpresa no sentía dolor. Se registra el daño, pero no la incomodidad. Cuando impacta contra el suelo, los sensores de dolor de Amy se activan. No van directamente al cerebro,
sino que pasan por la médula espinal. Al entrar en la columna vertebral, pasan por un portal. En lo profundo de un tejido de consistencia gelatinosa se encuentran dos nervios, y ese encuentro se denomina sinapsis. Las señales saltan una pequeña brecha de nervio a nervio y continúan por la columna vertebral en su camino al cerebro. Estas uniones tienen una propiedad especial: se pueden desactivar. Esto le da al cerebro un poder asombroso. Para suprimir el dolor, el cerebro ordena la liberación de endorfinas. Estas endorfinas viajan hasta las uniones en la médula espinal y recubren el espacio sináptico. Así evitan que las señales de dolor salten hacia el otro lado. El resultado: no hay sensación de dolor. Estos calmantes naturales son más fuertes que la morfina. Y si estamos bajo presión, el cerebro puede liberar su poder. Los soldados en el campo de batalla informan que no sienten dolor inmediatamente, aun cuando recibieron una clara herida de bala. Las balas vuelan sobre su cabeza, corren peligro. El cerebro evalúa esa situación y concluye que no es un buen momento para sentir dolor. El cerebro de Amy comprendió que sentir dolor no le ayudaría, pero bloquearlo le daría valiosos segundos para actuar. Lo primero que hice fue tratar las heridas más obvias. El principal peligro era que podía morir desangrada por la herida abierta de la rodilla derecha. Así que me coloqué un ungüento antibiótico, en realidad agua oxigenada en la rodilla, y me vendé la herida lo más fuerte que pude porque tenía que detener el sangrado. Amy cayó lejos de toda ayuda. Para tener una esperanza de que la rescaten, debe arrastrarse hasta salir de la montaña y acercarse a un camino. Pero a medida que se arrastra, el dolor empieza a asomarse. Recuerdo un momento en particular en el que estaba intentando cruzar un pequeño depósito de agua por la orilla. Giré la cadera y el dolor fue tan grande que creí. El video lastimosamente no está completo, pero pues ahí solamente es lo que dice ella, que pues sintió mucho dolor y ahí la rescatan, llegas a la carretera, la rescatan y ya después se desactivan las endorfinas y ya empieza a sentir toda clase de dolor. Entonces el video era para mostrarle, digamos, pues lo complejo que es el sistema nervioso, ¿no? De cómo reacciona y nos muestran, digamos, de que aún interpreta de que no era momento de sentir dolor. Entonces se libera un tipo de hormona que son las endorfinas, que son más fuertes que la misma morfina, para que no sienta dolor mientras alguien la socorría. Bueno, muchachos, ya vamos a finalizar, vamos con esta última actividad. Bueno, te voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando la vean, no sé, por favor. ¿Ya la están observando? Sí, señor. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces aquí tenemos unos términos y su definición. En la columna izquierda los términos, aquí la definición. Ustedes me van a relacionar una con la otra. Listo, la que ustedes crean. No importa si nos equivocamos. Eso también nos ayuda a aprender. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso central. Busquemos cuál será la definición de las que están acá. Ustedes me dicen.
Por ejemplo, esta. Controla los músculos de la cara, el cuero cabelludo, las orejas y las glándulas salivales. ¿Quién controlará eso? Y tenemos facial, neurona, ataxia cererosa, sistema nervioso periférico, sistema nervioso, función del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el hipotálamo. ¿Quién? Las partes del sistema nervioso que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Recibir e interpretar información de todas partes de nuestro cuerpo. ¿Quién hace eso? Recibir e interpretar información de todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Será el sistema nervioso? ¿Neurona? O neurona. Le damos neurona, démosle neurona a ver qué pasa. No. Es el conjunto de todo. ¿De qué estamos hablando? Ah, pues el sistema nervioso central. Listo, bien. Funciona el sistema nervioso. Trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios que altera su velocidad y precisión. ¿Quién es el encargado de la coordinación del movimiento? Son unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción. ¿Quiénes se comunican a través de eso? Dice unidades, o sea, son pequeñas. Y se comunican por impulsos eléctricos. ¿La neurona? No. La neurona. Dice, las partes del sistema nervioso que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Facial, ataxia cerebelosa, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, hipotálamo. ¿Será el periférico? Ahí dice. Dice que está por fuera del encéfalo y la médula espinal, porque el encéfalo y la médula espinal hacen parte del central, ¿no? Pero dice que están por fuera. Periférico. Nos queda facial, ataxia cerebelosa, sistema nervioso central, hipotálamo. Dice, mire, es una estructura compleja que poseen los seres humanos que se encargan de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Bien, facial, aquí hay estas tres. Ajusta la temperatura, las emociones, el hambre, la sed y los ritmos circadianos, o sea, el sistema del cuerpo. ¿Será facial, o sea, la cara? Sí. ¿O será algún tipo de glándula? La ataxia. Ataxia y está hipotálamo. ¿Qué dice? ¿Hipotálamo? La primera, sí. Listo, ahorita quedan estas dos. Facial, trastorno motor que se caracteriza. Facial no suena como un trastorno, ¿no? Y la otra es el conjunto de músculos de la cara, el cuero cabelludo. El trastorno motor es ataxia cerebelosa y la otra es facial. Listo, muy bien. ¿Qué fue el que participó? ¿Nombre? No lo estaba mirando. Juan Pablo Andrade Vargas. Listo, Juan Pablo, tiene 5 en participación. Los demás no sé si es timidez o no están ahí atentos. Bueno, muchachos, quiero saber si hay algún tipo de duda con respecto a la solución de la guía. No, profe, ninguna.
Todo claro. Ah, listo. Entonces, hago un favor, Natalia, que es que ahorita no pude enviar la guía Señor. porque no sé por qué se me bloqueaba el WhatsApp, güey, por eso fue que me sacó de internet. Para que usted me acuerde ahora, me deja un mensaje ahí, con eso yo me acuerdo, de enviar la guía de la semana 3, para que tenga acceso. Bueno, señor. Juan, creo que era quien la necesitaba, ¿no? Alguien la necesitaba ahí. ¿Me Señor. acuerda, vale? Guía 3. Me Bueno. escribe así. ¿Me acuerda, por favor? Gracias.